Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Son las 4 en punto de la tarde, es miércoles, eso significa que en Radio San Borja comienza el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comienza Calidad al Día. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte cada día de este programa. Queremos invitarlos a que nos escuchen, si lo desean, si lo prefieren, a través de internet. La dirección es www.radiosanborja.com. Busque ahí usted el icono radio en vivo, le da clic y va a poder escuchar, por supuesto, en tiempo real la transmisión del programa. Llámenos al 225-3344 y al 224-2363 si usted quiere participar de los temas que les proponemos para hoy. Temas que rápidamente quiero presentarles. Primero vamos a hablar de la ley universitaria y lo vamos a hacer, sin apasionamientos, con tranquilidad, entendiendo la reforma, entendiendo la situación hoy de la educación superior en nuestro país y hacia dónde debería apuntar. Y ese es un debate central. Ahora que la ley ha sido aprobada, seguramente tendrán en el proceso de implementación algunas modificaciones, o en los próximos años algunas modificaciones menores, pero en líneas generales vamos a preguntarles a nuestros invitados si es una buena o es una mala ley. Es decir, si la calidad de la educación universitaria mejora o no mejora con esta ley. O de pronto quizás la ley no es suficiente, es tan solo un estímulo para que la academia empiece a mirar el trabajo con estudiantes y el desarrollo de profesionales de otra manera. Vamos a conversar con ellos en un instante. Hacia la segunda parte del programa nos vamos a abocar a la gestión de la innovación y a la gestión de proyectos. Vamos a hablar de lo que es la organización y la dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos. Y eso es muy interesante también, y tenemos invitados que además alguno de ellos viene del Instituto para la Calidad, por eso su experiencia y su expertise, y nos van a permitir conocer mucho más en torno a este tema. Bueno, el menú está planteado. Yo me quedaría a comer si el menú, digamos, me lo ofrecieran así. Los invito a ser parte del programa, quédense con nosotros, empezamos en este momento Calidad al Día. Muy bien, para hablar de la ley universitaria, la reforma de la ley universitaria, estamos con el profesor Alberto Patiño Rivera. Él es docente y coordinador académico de educación a distancia de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Patiño, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también como invitada a alguien que hemos comenzado a apreciar mucho, y que nos gustó tenerla en el programa de hace unos días por la claridad además con la que nos explicaba las cosas y por supuesto por su experiencia. Estamos con Peregrina Morgan Lora, ella es presidenta del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE. Señora Morgan, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias. Imagínense. Bueno, comencemos un poco por lo más básico. Yo les preguntaría si a la luz de la situación hoy de la educación superior era necesario discutir una nueva ley universitaria. ¿Qué sensación tienen al respecto? Estamos de acuerdo en que tenía que haber cambios en la educación universitaria. Los que hemos pasado por la universidad sabemos que la universidad se renueva cada día. Entonces, después de 30 años, hay cambios que hacer. Yo creo que era necesario por múltiples razones. Pero creo que una muy importante es el crecimiento desmesurado del sistema sin ningún control de calidad. Okay. Hablando de la calidad en un programa de calidad, Ajá. Todos somos conscientes de que había crecido la cantidad de universidades
en una proporción tal que era imposible pensar que esas universidades pudieran tener siquiera un número adecuado de docentes seriamente formados. De los factores de la calidad pues son, en primer lugar, la docencia, en segundo lugar, la infraestructura, el equipamiento y una serie de otros elementos que estas universidades desgraciadamente no tenían. Y entonces han terminado siendo algunas de las nuevas universidades privadas sobre todo, pero también públicas, una especie de negocio sobre la formación de las personas sin ofrecerles a cambio un programa formativo de calidad. Entonces yo creo que esa desproporción, entre otras razones, era una de las principales causas de la crisis del sistema. Habían otras, habían muchas otras, pero creo que para empezar podríamos mencionar esta, que es de mucha importancia. Vivimos en una sociedad del conocimiento y la universidad tiene que generar conocimiento y hacer innovación. Y cuando al iniciar el programa justamente usted decía, puede ser también un estímulo, yo creo que es un estímulo, porque la investigación posicionada como está en esta ley va a ser posible que estimule a los docentes, a los estudiantes también, a todos los académicos a investigar, a producir conocimiento en tantos temas que necesitamos tener evidencia para poder avanzar y tener calidad. De acuerdo. Ahora, para terminar esta idea, frente a esta demanda cada vez mayor de educación superior, sobre todo en los sectores medios, cuando se decide dar la posibilidad de que el sector privado entre a la educación superior, de alguna manera no resolvía esa necesidad. Quiero ponerme por momentos de abogado del diablo, es decir, recordemos lo que era entrar a la universidad hace 20 años, lo que había que esperar para entrar, ¿no es cierto? Los exámenes de admisión, los años que pasaban hasta que alguien entraba. Pienso en medicina, por ejemplo, en San Marcos, por ejemplo. ¿No había también que resolver un tema de demanda en ese momento? Es verdad que la demanda era y es y va a seguir siendo muy grande. Pero lo que tú acabas de decir, Carlos, tiene a la base una afirmación, tiene a la base una premisa. El mercado es el que va a seleccionar. Entonces, hagamos cuantas universidades podamos en cada una de las esquinas del país, en cada uno de los pueblos y hasta las aldeas del país, y bueno, después el mercado va a seleccionar quien quiere una buena universidad, va a tener que postular a ella, va a tener que pagar por ella, y bueno, aquel que no tiene los recursos necesarios va a ir en un plano descendente hasta la última universidad que le ofrezca las oportunidades, pero no había la garantía de un mínimo de calidad. El mercado tampoco, en este caso, no digo que soy enemigo del mercado, ni mucho menos, seguro, pero en este caso no pudo realmente garantizar un mínimo de calidad, y eso es evidente, ¿no? La universidad privada es importante para el país. ¿Por qué? Porque hace posible la competencia. Entonces creo que entre la pública y la privada hay una legítima competencia y hace bien al país, hace bien a la calidad. Sin embargo, cuando hay un exceso de elementos que intervienen y que hacen que la universidad ya deje de ser el lugar donde se genera conocimiento, se forman profesionales y se convierte más bien una institución en la que se haga un servicio de una calidad tan baja que no se logra con el objetivo de mejorar a los profesionales y ponerlos al servicio del país. Entonces yo creo que habría que analizar, porque hay universidades privadas que han entrado dentro de este tema de la intervención de la empresa, pero algunas de ellas lo están haciendo bien. Sin embargo, otras, y creo que la ley también tiene que ver con esto, han proliferado de tal manera y en tantos sitios. Yo sí creo que no puede haber en todos los lugares una universidad, porque no hay la capacidad del potencial humano para asumir la cátedra, para generar investigación, y entonces necesariamente se tiene que tomar a las personas que están localmente, pero que no han tenido la oportunidad. Entonces yo creo que tiene que haber también una armonía entre elegir los lugares, pero lugares donde sea posible contar con un personal docente, académico, que pueda ayudar a darle un nivel alto a la universidad. De acuerdo. Dirían como posibilidad también que el estado en el que la universidad queda después de los durísimos años 80 predispone una situación donde entraron justamente las universidades
privadas que querían hacer dinero con la educación, y lo primero que cuestionaron fue la organización de la universidad, con la asamblea universitaria, los consejos y las representaciones. Si uno ve hoy día las universidades privadas, no necesariamente tienen este esquema de gestión de la universidad. ¿Pudo haber pasado eso también, profesor? Mira, yo creo que ahí debemos tocar otro tema que es un poco complicado tratarlo, pero que de todas maneras se debe poner sobre la mesa. El decreto legislativo 882 que promulgó el presidente Fujimori, así es, fue una ley que pretendía dar incentivos a la inversión privada en educación. Así es. Si no recuerdo mal, es el primer dispositivo legal en el país que sin ningún rubor, porque antes las personas tenían cierto rubor de decir yo voy a poner un negocio educativo, ¿no es cierto? Fue la primera que dijo que la educación podía gerenciarse, podía establecerse bajo cualquier forma de organización y de propiedad. Podía ser sociedad anónima, podía ser cooperativa, podía ser asociación privada, y que la universidad y la educación en general, porque el decreto legislativo 882 se refiere a toda la educación y a todos los niveles y modalidades, podía tener fines de lucro, y estableció que las instituciones educativas privadas que tuvieran a fin de cada ejercicio presupuestal un excedente podían revertirlo o reinvertirlo en la propia institución o en otras instituciones, y con eso tendrían un incentivo del 30% de crédito tributario y también algunas otras exoneraciones arancelarias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se abrió, en mi opinión, la puerta para algunas universidades serias, algunas instituciones educativas muy serias, pero también para las otras que aprovecharon del incentivo y que han hecho realmente de la educación un negocio, y un negocio con fines absolutamente y prioritariamente lucrativos. Creo que ahí estuvo el tema. Y desgraciadamente este decreto legislativo se ha derogado, pero solo parcialmente, con esta ley para la educación superior. De acuerdo. Me queda un minuto para cerrar el bloque y ha quedado muy claro entonces cuál era el escenario en el que nos movíamos. Cuando el congresista Mora asume esta responsabilidad de la ley universitaria, de trabajar el proyecto, y durante 2 años lo negocia, lo conversa, el primer obstáculo que encuentra es el de este grupo de universidades, de algunas de ellas que además tenían representación legislativa. Es decir, lo complejo que debe haber sido negociado al interior del Congreso, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que la presencia de los dueños de estas universidades en el Congreso apuntaban a sostener un status quo, a mantener ese status quo que finalmente no han conseguido? Realmente parte del debate así lo hacía sentir. Yo creo que la sociedad ha podido apreciarlo, ¿no? Las intervenciones de algunos congresistas que tenían ese tipo de intereses, ser juez y parte, era evidente. Era evidente, ¿no? Ya es un tema ético, ¿no? Es un tema ético y de responsabilidad. ¿Piensa lo mismo? La educación es un derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos está instaurada la educación como un derecho. Y si la educación es un derecho, se tiene que trabajar como un derecho. Antes de este decreto legislativo, había universidades privadas, pero casi ninguna de ellas tenía un fin lucrativo. Así es. Acuérdese bien. Entonces, cuando la educación pasa a ser un servicio, y ni siquiera un servicio público prioritario, sino simplemente un servicio, empieza a ser tratada como una mercancía. Claro. Y obviamente estamos hablando en el fondo, no nos olvidemos, de la formación de las personas. Eso es fundamental. El estudiante era un cliente, no el miembro de una comunidad, digamos. ¿Cierto? Y entonces había universidades que ya no tenían rector, sino presidente del directorio, gerente general, etcétera, ¿no? Se manejaba. Sí, yo creo que la universidad privada se tiene que gerenciar y no tiene que dar pérdida, por ejemplo, tiene que tener una administración eficiente, pero de ahí a convertirla en un negocio creo que es bastante discutible. Un tema central son los estudiantes. El corazón de una institución educativa son los estudiantes, y los directivos de las federaciones han sido muy explícitos en encontrar en que esta ley encuentran también más puertas de entrada, más posibilidades de decir su palabra, de participar en el debate al interior de la universidad. Me parece que eso es un elemento muy interesante a considerar. De acuerdo. 4:14, me tengo que ir a la pausa, pero al regresar vamos a hablar ya de la nueva ley
y de cómo impacta las decisiones o la normatividad que está ahí presentada y sustentada, cómo impacta en la calidad, que es lo que nos interesa conversar mucho con ustedes. Quédense con nosotros, volvemos en un instante. Tips para la calidad. Detecte nuevas oportunidades. Ya volvemos con Calidad al Día. A ver, niños, estas son las vocales. A, E, I, O. Y es así que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1490. Si 2 está multiplicando a X, entonces este pasa a segundo miembro a dividir, y así X es igual a... Ser maestro es llevar en el corazón el amor por la educación. Por tu enseñanza y dedicación, feliz día, maestro. Te desea Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, Entre Café y Café, donde encontrarás más que una noticia. Entre Café y Café, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Emprendedores por Lima. Propuestas y actividades de emprendimiento. Historias de éxito y especialistas en temas empresariales. Emprendedores por Lima con Moisés Mieses. Porque aquí demostraremos que Lima es una ciudad de emprendedores. Porque el Perú tiene una gran riqueza cultural. Lugares arqueológicos, ruinas ancestrales, sitios históricos. Radio San Borja, líder en peruanidad. Orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Determine lo que verdaderamente necesita el cliente. Continuamos en Calidad al Día, estamos hablando de la ley universitaria, la estamos analizando a fondo, estamos con el profesor Alberto Patiño Rivera, docente y coordinador académico de Educación a Distancia de la Facultad de Educación de la PUC, y con la doctora Peregrina Morgan Lora, presidenta del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el CINEACE. A ver, punto por punto. La superintendencia que de alguna manera va a fiscalizar y va a estar muy pendiente de los temas de calidad de la universidad, ¿es una buena idea o es una mala idea? Hay que ver a la superintendencia en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, porque la calidad no solamente se da a través de la acreditación, se da también a través del licenciamiento, que es la primera etapa de un sistema de aseguramiento de la calidad que existe en otros países. Entonces, el licenciamiento quiere decir el punto de partida de una universidad, los estándares básicos para empezar. Esto le va a corresponder a la superintendencia en el marco de la ley. Y luego, cuando ya la universidad ha logrado un ritmo más avanzado de estándares más altos, de expectativas de mucho mayor nivel, entonces ahí entra la evaluación de la calidad. Y eso es lo que conduce a la acreditación. Interesante. ¿No habrá una cacería de brujas con esa superintendencia? ¿Creen ustedes? Yo quiero decir algo que, respondiendo un poco a lo que se ha dicho y se ha difundido mucho. La superintendencia es un atentado contra la autonomía universitaria. Eso ha dicho la ANR desde el primer día. Y no solamente la ANR. Pero, y dice, la Constitución garantiza a la universidad la autonomía. Pero se quedan ahí, no leen completa la Constitución. La Constitución dice que efectivamente la universidad es autónoma dentro de la ley. O sea, las instituciones como las personas no podemos tener una autonomía absoluta, no podemos ser autárquicos. Las personas, hasta en el tránsito, tenemos que obedecer el sentido del tránsito por las calles. Y yo no puedo transitar por donde, en contra del tráfico, por ejemplo, ¿no es cierto? Igual, las universidades tienen que transitar de acuerdo a las normas legales.
La ley reconoce la autonomía académica, nadie se va a meter con la libertad de cátedra, económica, administrativa, de gobierno. En eso las universidades siguen siendo autónomas, pero autónomas dentro de la ley. El CNEACE, la superintendencia, ¿qué va a hacer? Va a hacer, como decía Pina muy bien, primero va a constatar que todos aquellos proyectos de creación de universidades públicas y privadas tengan los requisitos básicos para funcionar adecuadamente. En cuanto al personal docente, que es fundamental, y además no solamente que tenga los grados y títulos correspondientes, sino que haya por lo menos un 25% de docentes a tiempo completo, lo cual va a garantizar determinadas actividades como la investigación, por ejemplo. No se trata de hacer universidades con profesores contratados que vienen, dictan su clase y se van y no tienen más compromiso con la universidad ni con los alumnos. La infraestructura, el equipamiento, etcétera. Entonces, esos son los requisitos primeros para dar la licencia para funcionar. ¿Ya eso no lo hacía el CONAFU, profesor? Pero no lo ha hecho bien. No lo hacía. La prueba está en lo que tenemos. La crisis terrible de la Universidad Peruana es consecuencia de que ni el CONAFU ni la Asamblea Nacional de Rectores pudieron cumplir con su papel de un mínimo de control. No estamos hablando de la calidad de las personas que estuvieron allí. Estamos hablando de que institucionalmente no tenían la fortaleza necesaria para cumplir este rol. La Asamblea Nacional de Rectores, cuando debía intervenir a una universidad, no lo hacía, solamente en casos de crisis extrema, pero no ha resuelto los problemas. Y es que por su naturaleza, los rectores entre sí mismos, bueno, como en el Congreso, ¿no? Doctora Morgan, en relación a lo que ha dicho el profesor Patiño, conversé hace unos días con el rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez, y le pregunté cuántos profesores tenían ellos a tiempo completo. Y me dijo que del total de sus profesores llegaban al 10%, que llegar al 25% le significaba para él un aumento en su planilla de tal magnitud que justamente investigación no iba a poder hacer, porque ahora tenía que invertir dinero en pagar a más profesores a tiempo completo. Esos profesores a tiempo completo deben dedicarse a la investigación justamente, para eso van a estar en tiempo completo, porque actualmente un profesor tiene que estar dando cátedra siempre y no tiene el tiempo necesario para poder dedicar a la asesoría también, además de la investigación, ¿no? A realmente la investigación que genera conocimiento, que es un rol de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que la fórmula la tiene esa declaración, ¿no? Hacer que se dediquen a hacer un trabajo realmente necesario. Correcto. El bachillerato automático. Eliminado. Ahora vamos a tener que hacer, los estudiantes van a tener que hacer tesis de bachillerato y tesis de licenciatura. A mí me parece estupendo que los estudiantes tengan que investigar 2 veces, pero ya hay voces dentro de los estudiantes que significaría para ellos un doble hacer lo mismo. ¿Es un argumento válido? Lo que pasa es que los estudiantes, desde que ingresan a la universidad, tienen que empezar primero a conocer bien lo que es cómo se hace investigación, ir avanzando siempre, de modo que cuando concluyan a los 5 años su carrera, puedan tener ya una serie de, no solamente de metodologías para poder investigar, sino haber elegido ya unos temas que son de su interés y que van a concluir justamente una tesis que va a ser la manera como ellos obtienen el bachillerato, sino cómo se espera que los estudiantes hagan una investigación seria durante su carrera. Se espera que recién cuando la termine hagan una investigación. La investigación requiere tiempo, requiere fuentes, requiere acceso a las fuentes de información, conocimientos. Entonces, yo creo que es perfectamente un proceso que se inicia cuando el estudiante adquiere la metodología, que a lo mejor la trae desde la secundaria, que es lo deseable, pero la universidad tiene que enseñarle a hacer la investigación seria. Entonces debe concluir ya con un producto. De acuerdo. O sea que para un estudiante no debería ser un problema llegar después de 5 años a hacer un par de tesis. No debería ser un problema. Es el producto de su formación. Pero además la ley precisa que para el bachillerato hay que hacer un trabajo de investigación y para la licenciatura o una tesis o un examen de suficiencia profesional. Yo creo que en el reglamento va a tener que precisarse eso, o cada universidad va a tener que precisarlo de la mejor forma. Pero yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice Pina. Yo creo que el estudiante,
estructuras curriculares, los programas de formación de los estudiantes universitarios deberían combinar perfectamente desde el primer día que ingresan a la universidad los estudiantes las tareas de formación profesional, de investigación y de responsabilidad social, que son 3 de las actividades fundamentales de la universidad. Entonces, si los estudiantes aprenden, si en los cursos cotidianos los profesores damos tareas de investigación, ya los estudiantes van adquiriendo la metodología y el hábito y la curiosidad, porque para ser investigador hay que tener mucha curiosidad. Yo no he sido muy curioso, soy profesor en la universidad, pero la verdad es que yo no me podría autodenominar investigador, más me he dedicado a la docencia. Sin embargo, creo que hay que incentivar a los estudiantes la curiosidad científica, la curiosidad por investigar. Me parece que esta ley en general propicia mucho, impulsa mucho, promueve mucho la universidad de investigación. Correcto. Que no es el único modelo, pero que creo que en el país, y uno de los reclamos que nos hacen la sociedad es que las universidades peruanas no estamos en los primeros lugares de los rankings mundiales. En Latinoamérica estamos en posiciones bien interesantes. Eso se debe justamente a la falta de investigación. De acuerdo. Sí. Mira, las primeras universidades del Perú, Católica, Cayetano Heredia, están donde están por su trabajo de investigación. Y quiero añadir que para que haya investigación se necesita que en cada universidad haya centros de información, haya acceso a fuentes, a bases de datos internacionales. Y ahora es posible porque el CONCITEC está facilitando el acceso a bases de datos. El CINEACE, por ejemplo, gracias al CONCITEC, puede acceder a bases de datos internacionales. ¿Cómo no hacerlo las universidades? Claro. Claro. Ahora, y ya el tiempo nos gana, el exigir magísters para dictar en pregrado. Conozco excelentes profesores de pregrado que no tienen ni siquiera licenciatura. Hicieron su bachillerato y desarrollaron trabajo profesional muy interesante. Y no les interesa además ser magíster porque no quieren desarrollar una carrera en el mundo académico, digamos. ¿Es mucha exigencia o es la pertinente, la correcta? ¿Qué piensan ustedes? Están en el mundo académico. O sea, no es que están en una escuela de secundaria. Están en el mundo académico. Y el mundo académico tiene una exigencia, porque estar frente a los estudiantes requiere haber avanzado en los niveles de posgrado. Entonces, se les da tiempo, la ley les da 5 años. 5 años. Entonces, es posible. No es de un día para otro, ¿no? Claro que no, en 2 años se tiene ya una maestría, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo es adecuado. Okay. Entonces, si hay que permanecer en la academia, se tiene que exigir algo más que en la secundaria, ¿no? En algunas universidades, como la que yo trabajo, en la Universidad Católica, hay jefes de práctica que son magíster. Y después de ser magíster, recién entran a profesores contratados y a la carrera docente de profesores ordinarios. De manera que eso depende de cuánto se haya promovido en la propia universidad los estudios de posgrado. En este caso, disculpa que no es un comercial, el padre MacGregor, a quien recordamos muchísimo en la Universidad Católica, muchas veces dicen, el padre MacGregor modernizó la universidad, construyó el campus de Pando, toda la infraestructura y el equipamiento básicamente se la debemos a él, pero pocos se acuerdan de que la tarea fundamental, y el padre MacGregor lo dijo en una entrevista que yo tengo grabada, mi preocupación fundamental fue la formación académica de los docentes. Y él recorría el mundo, Estados Unidos, Europa, buscando becas para los docentes de su universidad. Creo que ese es un comportamiento ejemplar de un rector, por ejemplo. Se preocupó por la infraestructura, pero sobre todo por la formación académica de sus docentes. Y ahora hay más oportunidades. Beca 18, por ejemplo, está ofreciendo oportunidades a aquellos que no tienen recursos para salir a hacer maestrías o hacerlas en el país, ¿no? En realidad no es por falta de recursos que se puede decir que no se puede alcanzar una maestría, ¿no? Y realmente hay universidades en el país en que se están ofreciendo muy buenas maestrías y las hay también en las que no se ofrecen tan buenas, ¿no? Entonces es importante que quienes ofrecen maestrías se esmeren en darles el nivel necesario para que las personas puedan adquirir realmente una maestría sabiendo que su nivel de formación es alto, ¿no?
Profesor Patiño, doctora Morgan, el tiempo nos ganó. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros. Siempre el tiempo se queda corto hablando de esos temas apasionantes, pero mil gracias por habernos acompañado esta tarde de miércoles. Gracias a ambos. Gracias a ti. Y al Instituto de Calidad, muchísimas gracias, y al programa. Imagínense, en su casa. 4:29, vamos a la pausa. Tips para la calidad. Fortalezca lo que mejor hace y construya objetivos claros y alcanzables. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. La Corte Superior de Justicia del Santa envió el expediente del caso denominado La Centralita, donde está implicado el suspendido presidente regional de Ancash, César Álvarez, hacia la Sala Penal Nacional de Lima. Tenemos información a esta hora desde el Congreso de la República. Fernando Palomares, te escuchamos, adelante. Gracias, Juanito Gómez, amigos oyentes de San Borja Noticias, la presentación del hito del Alejandro Toledo para Radio San Borja. Anel Tausi, ¿qué mensaje ahorita ahora? Sí, bueno, creo que es muy interesante la presentación de un libro respecto a la gestión del gobierno. Yo formé parte del gobierno como ministra de la Mujer y Salud Social y congresista del grupo parlamentario de Posible, con el cual me invitó Alejandro Toledo. Y pienso que es importante señalar que se creó el programa Juntos, que es el programa que se ha mantenido durante el gobierno de la Cancillería y de Ollanta Humana y se ha ampliado, lo que significa que la continuidad de políticas sociales para reducir la pobreza y la inclusión de las mujeres son dos factores fundamentales para que haya crecimiento con inclusión social. Palabras de Anel Tausi. Ya en este momento de su señor esposo, González Areca, aquí en la presentación del libro del presidente Alejandro Toledo, Cero, incluida. Desde el centro de Lima, Fernando Palomares para San Borja Noticias, 91.1 líder en peruanidad. En otra información, 4 embarcaciones pesqueras de menor escala serán sancionadas por el Ministerio de la Producción tras realizar faena de pesca frente a las costas de La Libertad y Ancash con el equipo de seguimiento satelital inoperativo. En el ámbito internacional, tras un naufragio, unos 75 inmigrantes desaparecieron en el mar frente a Italia, indicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En deportes, el defensor de Costa Rica, Giancarlo González, aseveró que su selección no teme a ningún rival, ni mucho menos al atacante de Holanda, Arjen Robben. Aviso de servicio público. Esta mañana fue robado en Santiago del Surco un auto Nissan Sentra modelo sedán de placa D9Y 300 año 98. Cualquier información, llamar al teléfono 992-808-093. Se hará buena recompensa. Repetimos el teléfono 992-808-093. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Oriente su negocio hacia la calidad. Bien, interesante la conversación y el debate en relación a la ley universitaria. Además, lo intentábamos hacer sin el apasionamiento con el que el tema ha sido tratado y discutido. Es más, desde la ANR se ha amenazado con 68 acciones judiciales para frenar la norma, es decir, yo diría la sin razón, pero en fin, el tema está ahí y seguirá la pelea sin duda.
Vamos a otros asuntos. Hablemos de la gestión de proyectos. Para innovar, para que las cosas nos salgan mejor en términos de calidad, hay que saber gestionar los proyectos. Y en el Perú tenemos especialistas en gestión de proyectos que además son muy requeridos en el exterior. El profesor Eduardo Basso Zafra, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, es un experto en gestión de proyectos. Y está esta tarde con nosotros justamente para hablar de ello. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, profesor, gracias a usted. Cuéntenos un poco de su perfil profesional. Bueno, mira, estoy trabajando en gestión de proyectos hace unos 15 años seguramente. Ajá. Tuve la suerte de comenzar a trabajar en gestión de proyectos, primero en Chile, ¿no? No se conocía todavía el tema de Perú. En Perú tuve la suerte de viajar a Chile y comencé a trabajar ahí en gestión de proyectos. Luego pasé a Argentina, pasé a Ecuador y bueno, ahora estoy aquí en Perú, siempre trabajando en este tema que para mí es apasionante, Carlos. Acá sí vamos a hablar con pasión. Para mí la gestión de proyectos es un asunto realmente de pasión. Me gusta vivir con pasión ese tema. ¿Qué pudo observar en su experiencia internacional que no ocurría todavía en el Perú en la gestión de proyectos? A ver, hace muchos años, bueno, primero no se conocía en Perú, Perú no fue, digamos, el primer país donde comenzó a florecer esta gestión de proyectos. Ahora sí, Perú es líder en el tema de gestión de proyectos. Tenemos muchas personas en Perú que están certificadas como PMP. Y lo interesante es que, en realidad, en todos los países se usa la misma metodología, ¿no? Esta metodología que promueve el Project Management Institute de Estados Unidos, promueve la misma metodología, se usa la misma metodología. Claro que, como comentábamos antes, Carlos, cada país tiene su propia cultura, tiene una forma especial de trabajar, entonces tiene sus particularidades cada país. ¿En qué consiste esta metodología? A ver, la metodología es hacer un orden. Okay. Carlos, yo creo que lo mejor es darte un ejemplo concreto. Por favor. Hace poco estamos trabajando con una empresa alemana. En su rubro es la empresa más grande de Alemania. Ellos hacen proyectos en 45 países. Okay. Entonces, el gerente mundial de gestión de proyectos conversó conmigo, me dio el encargo de hacer la implementación de gestión de proyectos en Latinoamérica. Y la idea era súper simple. Se están haciendo proyectos, la empresa hace proyectos en Latinoamérica, pero cada proyecto se hace de la manera que le parece mejor a cada gerente de proyectos. Okay. No te digo que esté mal, cada gerente de proyectos lo puede hacer bien, pero en Perú, en Brasil, en Chile y en México, por ejemplo, los reportes de costo se hacen de manera diferente. Entiendo. Entonces, imagínate a la gerencia general en Alemania, lo difícil que sería interpretar todo esto, claro. Entonces, lo que hace Project Management es estandariza. Claro. ¿no? Estandariza la forma de gestionar. ¿Qué gestionamos? Las áreas del conocimiento. Okay. Tenemos áreas de conocimiento que son gestión de conocimiento, el tiempo, el costo, la calidad, que es el tema con el estudio de la calidad, los recursos humanos, las adquisiciones, la gestión del alcance. Entonces, la idea de esta metodología es hacer las cosas de la misma manera en general. De acuerdo. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es estandarizar? Bueno, Carlos, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Lo primero que vas a encontrar es rechazo. Okay. ¿no? Porque, mira... Yo ya hago las cosas a mi manera, dice la gente, ¿no? Eso es lo que me pasó hace poco en Chile. Estaba justamente llevando una metodología, teníamos que implementarla en una empresa. Y las personas me decían, pero nosotros trabajamos así y trabajamos bien. Y nos ha ido bien, claro. ¿Por qué tenemos que cambiar? Ajá. Entonces, bueno, ahí vino esta explicación de que todos tenemos que trabajar iguales. O sea, ok, en tu país está bien, pero tienes una gerencia para todo Latinoamérica y tienes una gerencia mundial. Todos los proyectos tienen que trabajar de la misma manera. Okay. Y la receta general que hemos usado es la del Project Management Institute, que no es la única, hay varias recetas, pero digamos es la que está más popularizada, es la que está más extendida. Una gestión de proyectos que ha conseguido estandarizar estos procesos, ¿cómo impacta en innovación? Bueno, básicamente es una forma diferente de hacer las cosas, sobre todo transparente, hacer la forma de una manera
transparente, ¿no? Si no usas esta gestión de proyectos, por ejemplo, la gestión de costos. Los costos van a estar en una caja negra, tú no te vas a enterar cuánto va a costar tu proyecto hasta el día que termine. Es más, ni el día que termine vas a saber. Después de 6 meses te van a seguir llegando facturas. Entiendo. Con este tema de gestión de proyectos, tú medianamente tienes una transparencia y una visión, sabes a dónde va tu proyecto en tema de costos o en tema de tiempos o en el tema que estés viendo. Interesante. Y esto, de alguna manera, va a impactar en la innovación. ¿En qué medida? En la medida en que puedo apostar por nuevas líneas que antes no conocía, puedo reducir mis costos sabiendo, por ejemplo, que tengo claro cuánto me va a costar la obra, entonces puedo saber cuánto puedo tomar y cuánto puedo invertir. ¿Va por ahí? Va por ahí. Te resta incertidumbre, ¿no? Un proyecto, lo que daña más a un proyecto es la incertidumbre. Entonces, esta transparencia, esta forma de hacer las cosas, te da transparencia. Se ve sobre todo, Carlos, tú podrías hacer un proyecto de $1 millón, de $10 millones, seguramente sin usar la gestión de proyectos, es probable que te pueda ir bien. Pero no me imagino, Carlos, que estés haciendo un proyecto de $1.000 millones, claro, de un proyecto de $3.600 millones como la ampliación de la refinería Talara, y que no uses gestión de proyectos, ¿no? Ahí tienes que usarla. Interesante. Entonces, ¿la gestión de proyectos la recomienda usted para procesos y proyectos de alta complejidad antes que para pequeños proyectos? Bueno, a ver, pregunta difícil me haces, Carlos. En pequeños proyectos, por supuesto que se puede usar esta metodología, pero tienes que adaptarla, ¿no? El PMBOK tiene 47 procesos, ¿no? En un proyecto pequeño sería algo demasiado burocrático querer usar todos los proyectos, todos los procesos. Es más, en un proyecto muy grande tampoco debes usar todos los procesos. La metodología sirve para proyectos pequeños y para grandes, pero tienes que adaptarlo. ¿Cuánto pesa en la gestión de un proyecto la motivación de los trabajadores? No, es lo más importante, Carlos. ¿Es lo más importante? Es lo más importante. Yo cuando doy clases y enseño la parte de gestión de recursos humanos, yo digo, recursos humanos es el factor, ¿no? No le creo. Pues tú puedes tener dinero, puedes tener herramienta, puedes tener la metodología de gestión de proyectos, pero si la gente no está motivada, Carlos, si traemos a Messi a que juegue un partido de fulbito con nosotros y Messi no va a estar motivado, no va a hacer ningún gol y nos van a ganar por goleada. La motivación es lo más importante. Entonces, justamente la gestión de proyectos tiene que ver mucho con lo que tú dices, motivación, con psicología, ¿no? Se estudian muchas formas de motivar a las personas. De acuerdo. Y cuando usted me habla de gestión de proyectos, ¿está pensando en empresa, básicamente, o también podríamos pensar en proyectos de otra índole? Pienso en proyectos de desarrollo que pueden tener muchísimo dinero detrás también para invertir en 2-3 años que dura, por ejemplo, la cooperación internacional. Sí, básicamente, permíteme comentarte que es un proyecto. Un proyecto es un emprendimiento que tiene un inicio y un fin. Entonces, esto se aplica a todo lo que sea proyectos. ¿Dónde no aplicarlo, Carlos? Me enseñaron: no apliques gestión de proyectos en tu casa, Carlos. La gestión de proyectos es estricta, es algo parametrizado. Entiendo. Y eso está muy bueno para las empresas, para los proyectos, no para tu casa. De acuerdo. Ahí no la uses. Profesor Mazo, nos tenemos que ir ya, pero quisiera preguntarle, ¿tiene usted algún Facebook, alguna página web de alguien que quisiera conversar con usted sobre gestión de proyectos? ¿Cómo podría hacerlo, profesor? Bueno, te dejo mi email, es como mi nombre, eduardovaso@yahoo.com. Perfecto. Vaso con B grande y Z. B grande y Z. Eduardo Vaso. Eduardo Vaso. Profesor, ha sido un gusto tenerlo aquí. No, muchas gracias, Carlos, por la invitación. El tiempo ha volado, pero le prometemos seguir hablando de esos temas que son fascinantes. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Volvemos en un instante, quédense con nosotros. Tips para la calidad. Reconozca a su competencia. Ya volvemos con Calidad al Día. 641-2000. 641-2000. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad.
todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. De lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y domingos de 8 a 10 de la mañana, un programa de fe, amor y esperanza, la voz de la liberación. De la Iglesia Pentecostal, Dios es amor. La voz de la liberación, por los 91.1 de Radio San Borja. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Comprometa y motive a su personal. Seguimos en Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos ahora con el profesor Javier Bermúdez García, también docente del Instituto para la Calidad de la PUC, para seguir hablando de innovación. Profesor, bienvenido. Hola Carlos, mucho gusto. No, gracias a usted por acompañarnos, gracias por estar aquí. Pregunta concreta, en el plan estratégico de una empresa, si no hay innovación, ¿qué pasa? ¿Estamos condenados al fracaso? A ver, justamente hoy día, si estamos hablando de estrategia, estamos hablando del desarrollo de ventajas competitivas. Ajá. Y cuando hablamos de desarrollar ventajas competitivas, estamos hablando de hacer algo que no hacen los demás. Así es. Justamente ahí la innovación se vuelve uno de los factores críticos de éxito para lograr estas ventajas competitivas. Hoy en día, no todas las empresas ven a la innovación justamente como este factor crítico de éxito en la estrategia. Porque además dicen, la innovación en tal caso me va a dar dinero en algunos años y yo en este momento no tengo cómo invertir en innovación. Justamente cuando uno trabaja este tipo de estrategias, lo que tiene que considerar son las implicancias que hay detrás de la implementación de la innovación. Una de ellas es presupuesto, una de ellas es capacidad, otra de ellas puede ser la organización, estructura, roles, funciones, procesos, y muchas veces todo eso no se ve. Y lógicamente hay que ver a la innovación como una inversión que puede ser, en el mejor de los casos, en mediano plazo, no esperar que sea tan a largo plazo. Hoy, las grandes empresas del mundo, ¿cuánto invierten aproximadamente en porcentaje en innovar? No tengo datos exactos, pero por ejemplo, si hablamos de empresas de tecnología, por ejemplo, empresas de tecnología, alguna vez veía estadísticas de un IBM, de un Oracle, que más del 15% de sus ingresos, 15%. Porque de eso viven. Sí, hoy día en ese caso es central. Si yo no saco un nuevo producto innovador en 2 o 3 años, me caigo, ¿no es Estas cierto? empresas se tienen que renovar en 2 años como máximo, en 1 año como máximo. Las empresas de telecomunicaciones ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, no les queda otra. Pero quienes nos están escuchando pueden estar pensando, bueno, pero innovación ligado a tecnología. ¿Cómo lo ligo a otros campos del empresariado? Justamente, cuando hablamos de innovación, muchas veces pensamos que es desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio o implementar una tecnología. Cuando hablamos de innovación, podemos estar viendo este tipo, ¿sí?, de ventajas competitivas desde el punto de vista de mejorar un proceso, implementar una tecnología, por ejemplo, sacar un nuevo producto, por ejemplo, implementar un nuevo canal de comunicación con tus clientes o para entrega de productos. En esa innovación hay dinero al final de la cadena. Es que tiene que haber dinero al final, si no, no tiene sentido. Por eso que las estrategias de innovación tienen que estar alineadas a las estrategias de la organización. De acuerdo. ¿Quién es el responsable dentro de una organización de la innovación? A ver, muy buena pregunta. Si tú tienes una organización donde esto se está haciendo por primera vez, esa responsabilidad yo se la daría al gerente general. Porque tú tienes que trabajar cultura, tienes que trabajar mentalidad. Sí, entonces, si no forma parte esto de una responsabilidad del gerente general, esto se hace muy complicado. Ya en organizaciones donde esto está más desarrollado, existe una cabeza, un área, una gerencia de innovación que se encargue de todo esto. Lo que no debería ocurrir es cosas que tú ves hoy día, por ejemplo, que eso se lo encargan a una subjefatura de marketing, al área de sistemas y cosas de estas, ¿no?
Ahí hay un error en la percepción clarísimo. Por ¿no? supuesto. Ahora, hay quienes creen que las áreas de innovación dentro de una organización, en la medida en que experimentan y prueban, hay una suerte de acierto-error y pérdida, no pérdida, pero sí dinero invertido que no necesariamente termina en el gran invento o en la gran innovación. ¿Es un riesgo que vale la pena correr? Por supuesto que sí. Finalmente, porque tú ves que esto está alineado a la estrategia y la estrategia tiene un presupuesto. Esto es un tema de prueba y error. A muchos gerentes no les gusta esa palabra de prueba y error. Así es. Le tienen miedo o te jalan las orejas si hablas de prueba y error, pero finalmente la innovación tiene que ver con poner en práctica proyectos, prototipos, pruebas que pueden funcionar como no pueden funcionar. Lo que no debería ocurrir es que crucifique a los responsables de la innovación si es que no tienen resultados en el corto plazo. De acuerdo. ¿Qué pasa si en la organización alguien que lleva trabajando unos años descubre que haciendo cambios, que innovando en determinadas áreas, las cosas podrían hacerse mejor, pero no tiene la posibilidad de hablar con la alta dirección y venderles la idea? ¿Qué debe hacer esa persona? A ver, lo que ocurre en esas situaciones, lamentablemente, cuando tú tienes organizaciones donde puedes tener líderes que son un poco cuadriculados al respecto, muchas veces esa innovación se queda ahí y no permite llegar más allá. Y esa gente es quienes más conocen el cotidiano de la organización. Es que la innovación está en las personas que están en el día a día en la organización. Eso no puede venir empaquetado, ni puede venir un gurú externo a decirte tienes que innovar en esto. La innovación está ahí. Entonces tú tienes que sembrar innovación en tu gente, por eso tienes que trabajar en la parte cultural, en la parte mental, tienes que sensibilizar a tu gente y lógicamente en el medio de esto tienes esos canales formales de comunicación para la innovación. Interesante. Digamos que un gerente general decide apostar por la innovación e invertir 10-15% de mis utilidades en innovación. Y mi equipo funciona bien, pero no consigue el resultado. Se esforzaron, hay que reconocer que hicieron el máximo esfuerzo, pusieron el ojo donde había que ponerlo, pero al final no se consiguió el resultado. ¿Qué debe hacer ese gerente general? No crucificar a nadie. Lo que hay que identificar es cuáles fueron las causas por las cuales quizás no se obtuvieron resultados para ver en qué mejoramos en nuestro siguiente intento de innovación. Hoy día no se trata de solamente innovar o no innovar. Hoy día se trata de quién innova más rápido que la competencia. Entonces es algo que no termina en un proyecto, es un proceso la innovación que se debería implementar en las organizaciones. Pero interesante que lo plantees, es un gerente que tiene que seguir apostando y seguir metiendo dinero. Por supuesto, si ese gerente frente al primer fracaso no se levanta, olvídate, nunca más van a poder innovar en esa organización. Nunca más van a poder innovar. Por supuesto, porque hablar de innovación ya va a ser pecado, va a ser un delito, no van a querer escuchar el tema. A ver, ¿quiénes se animan a trabajar en innovación? Nadie va a levantar la mano. Profesor Bermúdez, en su experiencia, ¿puede ponernos algún ejemplo donde la innovación cambió a la organización? Por supuesto. A ver, te comento un poquito. Hace poco estuve en Colombia. Uno de los bancos que hay por allá tenía un objetivo a nivel estratégico, que era el tema de reducir el riesgo en clientes. ¿Sí? Y el riesgo en sus inversiones exactamente, el riesgo en sus inversiones. Entonces, frente a esto, ¿sí? Justamente a esto se le llama detectar un foco de innovación. Frente a este foco lo que hay que hacer es activarlo. Entonces hay que decir dónde podemos reducir estos riesgos, qué podemos hacer para reducir estos riesgos. Y ahí, por ejemplo, nació una idea de aplicar una tecnología de minería de datos que te permita reconocer perfiles de personas de alto riesgo y de bajo riesgo. Empezaron a trabajar con este tipo de tecnologías, ¿sí? Y empezaron a decidir a quiénes les daban dinero y a quiénes no les daban dinero. Una simple base de datos. Trabajar con una simple base de datos, que es lo que registras todos los días, y aplicar tecnologías que ya existen. Por eso yo digo, el tema de innovación es un tema más de actitud que cualquier otra cosa. Si yo como organización no tengo esa predisposición hacia la innovación, no voy a innovar. Y eso tiene que venir desde arriba. ¿El Estado es un buen agente para la innovación? Ahí yo veo un gran reto todavía. ¿Por qué, profesor? Yo creo que el Estado más está orientado a resultados de corto plazo y la innovación no es tan a corto plazo, es como un tema de educación. ¿Por las propias características del Estado y las presiones del cotidiano o por su propia lógica? Yo creo que por lo primero, sí, porque digamos exactamente, en un tema político yo espero resultados más a corto plazo
que, digamos, buscar resultados más a largo plazo, donde no de repente me voy a ver yo involucrado con esos resultados, ¿no? Y desde el Estado, ¿cuál es la entidad, la oficina, el ministerio que debe hacer que la innovación sea una política pública? Hoy día estuvimos viendo, por ejemplo, por la mañana tengo un amigo que está trabajando en el Concitec, y están trabajando estos temas de innovación con fuerza. El CEPLAN debería también orientar alguna de sus iniciativas a la innovación, y lógicamente esto de la mano con la empresa privada y la universidad, si no, no camina, ¿no? Academia y empresariado juntos. Por supuesto, si no, no va a caminar. La empresa privada debería apoyarse en las universidades para innovar, y las universidades deberían encontrar estas posibilidades de poner en práctica los temas de investigación, de desarrollo e innovación en la empresa privada. Pero esa es una academia que dispone de fondos para que se investigue en innovación. O sea, que no sean investigaciones un poco frívolas de cosas que no van a servir para impactar en el mundo, sino que están ligadas a innovación. Por supuesto. Oye, si quieres ir un poco más allá, hoy día existe lo que se llama la innovación abierta. ¿Qué es eso? Hay un caso, por ejemplo, muy bonito en el municipio de Medellín, ahí en Colombia. Ellos tienen un portal web, donde proponen estos focos de innovación. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Qué podemos hacer con estas áreas que hay debajo de los puentes de Medellín? Entonces ponen a trabajar en las ideas a toda la comunidad, a todos los vecinos. Por internet ellos van proponiendo esas ideas. Podemos crear espacios, no sé, para estacionar bicicletas, podemos crear espacios para vender artesanías, podemos crear espacios para hacer espectáculos públicos, qué sé yo. Esas ideas se empiezan a evaluar. Los que proponen las ideas tienen algún beneficio, algún premio por esto, y se implementan y se ponen en práctica. Hoy día la innovación se llama innovación abierta porque justamente no solamente las ideas y el trabajo sale de las personas que están dentro de la organización, sino de las personas que también están fuera. Y ahí es donde se comparte mucho conocimiento, mucha tecnología. De acuerdo. Estaba pensando ya para terminar, mientras lo escuchaba, en qué empresa del mundo de la tecnología nos sorprende con sus innovaciones, y creo que Apple es probablemente paradigmática en eso, ¿no? Por supuesto. Macintosh, lo que Steve Jobs hizo con esa organización, ¿no? Yo creo que más fue el señor Jobs que la misma marca hoy en día, que hoy en día también se está haciendo extrañar un poco el señor Jobs. Ya nos están viendo muchas innovaciones por ese lado. Estamos todos un poco a la expectativa de ver qué nos dan, ¿no? Exacto, pero digamos, yo creo que hoy día todavía sigue siendo el referente, ¿no? Seguro. Profesor Bermúdez, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Ha sido usted muy claro. Gracias por habernos acompañado. A ti, Carlos. 4:57, hacemos rápidamente algunas menciones antes de despedirnos. Hay un programa de formación internacional Lean Six Sigma Black Belt el 18 de julio en el Instituto para la Calidad. Por supuesto, hay una diplomatura también de especialización avanzada en gestión, mejora y rediseño de procesos. Esto va el 21 de julio. Hay una diplomatura en sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Esto en el Instituto para la Calidad también. Y la diplomatura virtual en responsabilidad social empresarial el 24 de julio. Informaciones al 626-2260, 626-2260 en el anexo 626 o 615, calidad.puc.edu.pe. Nos vamos. Guido Bardalagos ha estado en los equipos, Galo Flores en la producción periodística y Carlos Cornejo en la conducción, los que nos hemos acompañado esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles.